Bueno, vamos a hablar sobre relaciones diplomáticas. Betsy Chávez sigue asilada en la Embajada de México. Para hablar de todo ello y más, estamos con Javier González Olaichea. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Canciller, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy Buenos bien, días. Bueno, usted ya se había pronunciado sobre el asilo de Betsy Chávez en la Embajada de México, solo que ahora la situación tiene un componente adicional. Ya hay una condena. ¿Cómo cambia este escenario que ya se había planteado tras el asilo con la condena ahora? Demuestra la condena que la señora Chávez es una política nefanda. Esto quiere decir que en todas sus manifestaciones como política y siendo presidente del Consejo de Ministros, cuando Castillo, lo hemos visto en la televisión, intenta el golpe de Estado, es coautora intelectual con el recordado señor Vázquez, se llama, ¿no? Aníbal Torres. Aníbal Torres. Bueno, que la condena no solamente tiene fundamento y sustento, sino que en adición a mí me parece generosa. Porque una cosa es intentar romper el orden constitucional, que significa, entre otras cosas, establecer, en el mejor de los casos, un gobierno que convoque a elecciones, o no, se puede quedar 5 años, y entonces conculca tu libertad, la libertad de quienes nos están escuchando, y conculca todos los derechos y las garantías que nos otorgan a las personas libres la Constitución. ¿Hay algo más grave que eso? Yo le hubiera 30 años. Ahora, la inhabilitación también es bastante cuestionable, ¿no? ¿Cuestionable en qué sentido? Porque la inhabilitación que le han dado es de 2 años. Hay quienes señalan de que quien traiciona la Constitución debería ser inhabilitado de por vida. Traiciona. Primero, traiciona el juramento. Claro. Porque cuando uno asume, quienes somos creyentes lo hacemos por Dios y por la patria. Otros lo hacen por la plata, recordemos, ¿correcto? A un congresista, sí, claro, que se le ocurrió decir que juramentaba por la plata. Pero traiciona el voto popular. O sea, la esperanza de la ciudadanía que necesita mejoras y que urge por reformas que le acorten las brechas sociales y las aumenten las oportunidades. Ahora, canciller... Entonces, una inhabilitación de 2 años es, disculpen los señores magistrados, una tomadura de pelo. Es inaceptable, porque querría decir que en 2 años podría postular. Claro. Recordemos el caso de un gobernador de Puno, me parece, o de Cusco, que estando sentenciado, me parece, pero sí con orden de captura por la autoridad judicial, fue candidato, fue electo, y ni bien fue electo, bueno, le perdonaron todos sus pecados y asumió la gobernación. Pero ahora ya hay una condena firme y se vienen más. Parece que dentro de las investigaciones podrían iniciarse también otras. Pero quería ahondar más en el tema de Betsy Chávez porque, claro, lo que se ha señalado, ella ha señalado como argumento para lograr que la Embajada de México la acoja, este asilo, es que ella era una perseguida política. Entonces, quiere decir que, según lo que usted me comenta, lo que se demuestra con esta condena deja por el suelo esta narrativa de persecución política y estamos entonces frente a un escenario de una persona que está evadiendo la justicia. Esta es una serie Netflix con varios capítulos. El más importante es cuando México, en un continuo desde el presidente López Obrador hasta la señora Sheinbaum, desconoce el golpe de Estado del año 22, llama al señor Castillo presidente legítimo del Perú y a la señora presidenta constitucional de la República, que asume por sucesión constitucional usurpadora.
Y después hay otros capítulos muy desagradables que no hay que recordar por razones de tiempo. Entonces, cuando México le otorga el asilo diplomático, viola claramente el primer párrafo del artículo 3 de la Convención de Caracas, que dice que toda persona procesada o inculpada, aquí lo tengo, que lo que podría leer textualmente, por tribunales competentes, si sabes, no puede concederse el asilo. ¿Y qué quiere decir ilícito? Que es ilegal. Entonces, si bien el artículo 2 dice el Estado asilante califica el asilo y lo otorga y no debe dar cuenta de por qué lo otorga, claro, a raíz de lo sucedido con Aguilar Torre, asilado en la Embajada de Colombia, la residencia de la Embajada de Colombia en Lima, y que el Perú le niega el asilo, se introdujo, y que Colombia nos lleva ante la Corte Internacional de Justicia y nos gana, se introdujo una modificación de la previa Convención de La Habana, y llegamos a la Convención de Caracas, y ponen el párrafo primero del artículo 3 que estoy mencionando, en adición a que incumplen el párrafo 11, que es, perdón, el artículo 11, que es que hay que dar un plazo razonable para que, no habiendo peligro de vida, la señora no tenía peligro de vida. Ajá. Tal es así, y no era una perseguida política, tal es así, que el Tribunal Constitucional, lo que no sucede en una dictadura, ordena su libertad, ¿correcto? Estando en prisión libertiva. Preventiva. Dije divertida, ¿no? Pero no, nada divertida, preventiva. En todo caso, eso, más la condena, demuestra, en adición a la violación permanente de algunos tratados internacionales por parte de México, en este caso el párrafo 3 del artículo 2 de la Convención de Caracas, que no solamente el Perú tenía la razón, tiene la razón, sino que no hay perseguidos políticos en el país. Si hubiera perseguidos políticos, si fuéramos Venezuela, todos los poderes están concentrados en una sola mano. Entonces el Tribunal Constitucional hubiera respuesto al Maduro peruano. Aquí no hay Maduro peruano. O sea, con esta condena es una prueba más de que Betsy Chávez no es una perseguida política. Contundente, inapelable. Pero México entonces está manteniendo a una prófuga de la justicia. Bueno, no solamente está manteniendo una prófuga de la justicia, recordemos que tiene a la señora de Castillo, que no ha sido imputada por nada. La tiene allí con su menor hijo en calidad de asilada política. A la señora Castillo jamás se le imputó nada. Nunca, ni antes del gobierno, ni durante las pocas horas que fue apresado en flagrancia el señor Castillo, ni después. La señora puede perfectamente regresar a su hogar, visitar a su esposo y ejercer todas sus libertades políticas. Entonces, ¿qué ha hecho México? Lo que toda la vida ha hecho, desgraciadamente, y es duro decirlo, con un país con cuyo pueblo tenemos una hermandad histórica, pero con cuyo gobierno, a partir especialmente de López Obrador, que interpreta a su antojo los tratados internacionales. Los distorsionan finalmente, pero... Los distorsiona y los viola. Claro. Porque en el caso peruano, cuando nos imponen a los peruanos la visa, siendo México, Colombia, Chile y Ecuador parte de la Alianza del Pacífico, que es un tratado internacional, está violando los principios del tratado de la Alianza del Pacífico, que es un tratado vinculante que establece la libertad de las personas, de los bienes y de servicios. Entonces, si los peruanos formamos parte de la Alianza del Pacífico y ahora tenemos que ir a pedir visa a la Embajada de Estados Unidos, está violando el Tratado Internacional. Sin embargo, pretende México, y esto hay que decirlo, una vez ya lanzado el proceso de selección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas, que le correspondería por tradición a América Latina, por regiones, después de don Javier Pérez de Cuéllar, pretende, porque ha lanzado públicamente a una exfuncionaria, concretamente a quien fue la canciller del señor López Obrador,
la señora Bárcena cuando las Naciones Unidas se funda en la Carta de San Francisco. ¿Y qué dice la Carta de San Francisco? Que hay que cumplir con... Ahora, canciller, es incoherente. hasta este punto, todo lo que ha venido sucediendo, no... ¿Me alcanzan el café, por favor, que ande por ahí? ¿Ah? Yo le agradezco haber venido temprano, ¿ah? Yo sé que Yo es no un necesito esfuerzo. café, no tomo café, pero Muy bien. si me lo alcanzan... Está bien, por favor, alcánzale una tacita de Si no, café. me levanto. Pero, canciller, lo que no se termina de entender es por qué frente a estas permanentes violaciones, ¿no? Por parte de México, todavía esta situación parece estar en statu quo. No está en statu quo. ¿Cuál es la situación? En franco deterioro. ¿Quién tendría que poner orden, llamar la atención? Estamos con el caso Betsy Chávez. Cuando hay dos países soberanos y el Perú rompe con fundamento las relaciones diplomáticas con México, nadie espera, porque no existe, un sheriff internacional que diga restablezcanse en las relaciones diplomáticas. Lo que va a tener que suceder, porque así es el tiempo, los tempus políticos son cíclicos. O en algún momento la señora Presidente de México se va distanciando de su padrino político, el señor presidente López Obrador, que yo estaba, cuando canciller, muy persuadido a que por su condición de científica, porque es una connotada científica, o sea, una persona racionalista, dijera, esto es el desconocimiento, porque yo me sentaría con la señora presidenta. La ideología pudo más. La ideología pudo todo, no pudo más. Y la herencia política, o sea, el formar parte de esta suerte de grupo político del Morena, partido que hace 30 años fue fundado por López Obrador cuando era gobernador de la ciudad de Buenos Aires, y yo vivía en Buenos Aires en funciones como representante de un organismo de Naciones Unidas, también en Cuba y Haití, de forma concurrente, no llega a zafarse de... Claro, pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, no ha leído a Maquiavelo, para decirlo con toda claridad. El príncipe. Al príncipe Maquiavelo. ¿Cuáles son las herramientas legales? ¿Qué herramientas diplomáticas? No sé, ¿qué puede hacer el Perú ¿Para qué? frente a esta situación? Yo te preguntaría, ¿para qué? Tenemos a Betsy Chávez, ¿no? ¿Para qué? Que no sabemos a estas alturas si está o no está. Hay un pedido de salvoconducto en Albina, curso, seamos ¿o no? prácticos. ¿Cuánto nos cuesta tener a la señora Chávez en la cárcel? Más de $10.000 mensuales. Ok. Hoy es alimentada por México. Y se va a tener que pasar su tiempo viendo Netflix, si tiene canal de televisión, y puede durar, porque el salvoconducto, yo presumo que no se le va a otorgar. No debería. Bajo ningún punto de vista. Porque sería hasta contradictorio. Y esto es primera vez que lo digo, primicia para ti, Albina, en tu canal y ante la audiencia. Si el gobierno, por el hecho de que de buenas a primeras, pero bien cocinado lo tenían, el gobierno de México le otorga el salvoconducto a la señora Betsy Chávez, coactora evidente, lo hemos visto en las imágenes, poco menos que productora. Productora y arreglándole Biólogo. la corbata al señor Castillo. Si el gobierno de Gerí decide. Si el gobierno de México toma decisión, el Perú no debería otorgarle el salvoconducto. Yo, como canciller de la República, no se lo otorgaría nunca, y se podría quedar como el señor Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, que más aburrido no puede ser, estar encerrado en Londres, teniendo tantas cosas en la calle, y no habiendo representación diplomática real, funcionario diplomático real, porque se han roto las relaciones en la embajada, pues va a estar poco acompañada, por así decirlo. Eso era justamente lo que le quería preguntar, porque ustedes conocen cuál es el funcionamiento, ¿no? De acuerdo a
a su experiencia, a lo que usted conoce, ¿cómo sería en estos momentos o cómo es la vida de Betsy Chávez el día a día? Vivir, prendida en la televisión, haciendo llamadas, si tiene uso de celular. Pero no hay mayor representación mexicana en esta No hay embajada. ninguna. Claro. O sea, hay lo básico. Ahora, el paso siguiente, que es la práctica usual, es que cuando dos países rompen relaciones, el caso cuando Venezuela rompe relaciones con el Perú, a raíz de que calificamos todo lo que tuvimos que calificar en la conferencia en la OEA, cuando habló el canciller peruano, y digo, habló el Perú, yo hablé en nombre del Perú, estaba mandatado para hablar por el Perú. El presidente de la República y el canciller de la República hablan a nombre del Perú, nadie más. ¿Okay? De acuerdo al sistema normativo. Rompe relaciones con nosotros, entonces uno busca la tercería de un país amigo que se haga cargo de los asuntos consulares básicos humanitarios y de la custodia de los bienes, entiéndase, cuentas, entiéndase, documentación de base, los registros de los que pudiera tener el Perú en México, de los que tiene el Perú en México. Claro. Pero en este caso, rompiendo relaciones Venezuela con el Perú, Venezuela tenía que dar la aceptación de que fuera Brasil. Y en reciprocidad, nosotros no teníamos que dar aceptación, no teníamos que decir que sí, sino en reciprocidad, Brasil se ocupa de los asuntos humanitarios y básicamente consulares de Venezuela en el Perú. De igual circunstancia, ahora debe suceder en las próximas semanas que con México. Con México, y yo he sugerido públicamente que sea Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Primero porque Costa Rica es un país de larga, comprobada, legítima y feliz práctica democrática. Ajá. Ahí no hay dudas. Costa Rica fue el primer país de América Latina que suprimió al ejército, lo cual no quiero decir que hay que suprimirlo, pero Costa Rica, un país pequeño, hermoso, con un gran sentido del deber y de la cultura cívica y sobre todo de una gran diplomacia. Ahora, ¿y esta asistencia a qué punto llega, por ejemplo? ¿Qué asistencia? Si entra, si usted dice que ha pedido que... No, yo no he pedido, yo lo que he sugerido vía la televisión, yo no pido nada, yo no estoy en calidad de pedir nada. Yo lo sé, pero... Yo no soy más que un ciudadano. Yo lo sé, pero en la práctica, ¿cómo se da esta situación? En la práctica sería que en este caso México le solicite a un país, que podría ser Costa Rica, que tiene buena relación con ambos y tiene embajadas permanentes en ambos países, en Ciudad de México y en Lima, que se haga cargo de los intereses humanitarios y consulares básicos de Betsy Chávez. De los mexicanos en el Perú. Yo lo sé, pero mexicanos. Y entonces del Perú... ¿Quién se hace cargo de...? El Perú debe aceptar, y se acepta en reciprocidad. México tiene el derecho a que la Embajada de Costa Rica en Lima se haga cargo y a su vez viceversa. Y entonces, es mejor que sea un país no vecino. Sí, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Eso es también es un producto de la experiencia, me hace pensar que es mejor que no sea un país vecino, porque con el país vecino podemos estar de grandes amores, pero alguna circunstancia, en razón de esa vecindad, puede generar una discordia. Ahora se nos viene una discordia, ya se nos ha venido con las declaraciones del finalista Katz en las elecciones chilenas, con la declaración que ha hecho. Entonces, mejor con los vecinos mantengamos la paz, las relaciones diplomáticas más fluidas, más constructivas y mejores.
recordando que los países no tienen amigos y no tienen... No tan cerca que te quemes ni tan lejos que te enfríes. Esa es una frase muy popular de la Revolución Mexicana que se refería a los Estados Unidos. Ahora, México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Claro que sí, usted lo sabe mejor que nadie, pero bueno, entonces la estrategia... Mejor que nadie tampoco, ¿eh? Hay gente que sabe mucho más. Bueno, entonces usted plantea que la estrategia tendría que seguir en la dinámica de no hacer nada con Betsy Chávez. No se le otorga el salvoconducto y... ¿Sabes? Porque en adición, nada nos obliga. Yo que he estudiado varias veces y conforme he ido madurando he entendido mejor la Convención de Caracas, o llamado también la Convención sobre el Derecho de Asilo del año 54, que fue rehecha a raíz de lo que comentaba de Aya de la Torre, del incidente con Aya de la Torre. Incidente es una manera genérica, ¿no?, de decirlo. Cuando el Perú no le otorgó el asilo a Aya de la Torre, que debió otorgárselo en un momento, pero las pasiones políticas dominaban. En esta oportunidad, a diferencia, por ejemplo, cuando volví a estudiar en previsión que podía ser entrevistado, en fin, lo que ahora sucedió en México, pero a profusión. Y encontré, a diferencia de la vez anterior, cuando produje un informe preliminar y lo alcancé, trabajé todo el lunes en la noche, del día del asilo, y lo solté a la opinión pública, bueno, a la opinión pública, a los medios, a gente amiga, ministra de difusión, el día martes. Encontré lo que no había encontrado antes. El asilo debe ser otorgado, si procede, cuando la vida y la integridad física, dicho en otras maneras, corre peligro. Pero una vez asilada la señora Chávez, comiendo enchiladas y tomando tequila, posiblemente la embajada, ¿cuál es el peligro que corre? Entonces, la Convención de Caracas no fija plazo. Podría seguir. Entonces, mi sugerencia, mi posición, que no tiene por qué nadie seguirla, dicho sea de paso, es la de Javier González Orechá y punto, es que todo continúe como está. Continúe. Pero, canciller, pero escúcheme. ¿Cuál es el problema? El problema también es que no estamos solos en el mundo. Usted hablaba de los vecinos. Sí. ¿Cómo cree que, o cuál cree que pueda ser la lectura de los demás países frente a esta tensión diplomática? Depende, pues, porque justamente como se ha hecho uso y abuso, y de ahí la razón por la cual el señor canciller de Cela está viajando a la OEA, me parece, la próxima semana. O sea, eso, uso y abuso del derecho internacional y del derecho a asilo. Porque ahora el derecho a asilo se ha constituido en un instrumento de impunidad. Correcto. Entonces, claro, hay que ir, lo que decíamos cuando era canciller de la República, hay que ir a los fundamentos del Tratado de Bogotá, con el cual se funda el sistema hemisférico, porque en los últimos 20, 25 años se ha ideologizado. Entonces, para no afectar y que nadie se sienta aludido de nuestros 5 vecinos, y no señalar a ninguno, con los cuales tenemos más de 7.000 y pico de kilómetros de fronteras porosas, casi una coladera. Esto lo menciono en alusión a lo que ha dicho el señor Katz, candidato finalista de Chile. Si tú dices una cosa, ¿cómo va a responder un país cuyo presidente tiene una tendencia? Vamos a poner 2 ejemplos con nombre propio. ¿Qué va a responder el señor Noboa, que preside un gobierno de derecha? ¿Y qué va a opinar el señor Lula, que es un señor presidente que se ha ido centrando en su segundo mandato? Claro. No sé si convencido
No, son las horas de reflexión probablemente. Son las horas, así como tuvimos Alan 1, Alan 2, posiblemente tengamos al final de cuentas un señor presidente Lula 1 y un señor presidente Lula 2, pero claramente no no beben de la misma fuente ideológica que el señor Noboa, estamos hablando de vecinos, que el señor Petro, en cuya persona los Estados Unidos ha calificado de jefe de una banda narcoterrorista, por así decirlo, el término exacto no lo exacto, no lo recuerdo bien, y él mismo, lo cual es la antesala, la última, de acuerdo a las prácticas americanas, a ser extirpado del poder por fuerzas de élite. Quiere decir americanas. Entonces que todo debería quedarse así y que bueno, que haya una... Todo no. Que haya, pero hay una... Todo lo respectivo, en mi opinión... A México. A México podría mejorar. Nosotros tuvimos, siendo canciller, un gesto de enorme generosidad por parte de la señora Presidenta Boluarte. Le escribió una carta firmada como Presidenta de la República, pero entregada a la mano, en donde la invitaba, ya habiendo sucedido lo anterior y todas las mañaneras del señor López Obrador, que tenía también un poco cansado a la prensa, y él estaba como obsesivo. Todas las mañanas hablaba de Castillo. Todas las mañanas hablaba de Castillo, del señor Castillo, del golpista Castillo. Le extendió una carta de lo más cordial. Dina Boluarte le escribió. ¿Qué decía la...? La carta en términos generales la invitaba, primero la felicitaba por su elección, en segundo lugar la invitaba a superar, no recuerdo si le llamó impasse o las diferencias entre los Méxicos históricos, porque México es un país maravilloso, es un pueblo maravilloso, va a decir, con una hermandad, somos dos de las 6 grandes civilizaciones del mundo, ¿correcto? Y muy similares en muchas cosas. Y le invitaba a que superáramos con su presidencia no recuerdo si le llamamos malentendidos o inconvenientes o problemas. ¿Cuál fue la respuesta de México? No invitó. No la invitaron. A traspaso oficial, lo cual superaba, aumentaba, se producía una suerte de presidencia que ejercía la cacofonía, que es la falta de percepción de la realidad. Un país te está diciendo, afectado el Perú, porque aquí el agredido del Perú había un golpe de Estado, se había producido un golpe de Estado, ¿correcto? Nadie lo puede negar. La señora Boluarte, la señora Presidenta Constitucional Boluarte, le extiende la segunda mejilla y ni siquiera recibe un segundo bofetazo, la ignora. No, sí, claro. Y el Perú no es invitado oficialmente a asistir a la transmisión. Entonces tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Lo único que esperar es desearle lo mejor a la presidencia. Un cambio de gobierno. Por supuesto, porque son ciclos. La mejor presidencia a la señora Sheinbaum, porque lo que nos interesa es que superen los problemas que padecen como ninguno en América Latina. A ver, los cárteles, la extrema pobreza, la inmensa corrupción, no lo digo yo, leamos a Krause, los propios mexicanos califican a la Procuraduría General de México como una coladera en la práctica. Bueno. Sus problemas, y entonces que, los mexicanos aprendan, que practiquen el voto informado, algo tan necesario para nuestras próximas elecciones. Estamos nosotros en el proceso y ojalá que tengamos un gobierno en México que entienda que la razón objetiva
debe priorizar las relaciones internacionales y no la ideologización y la tergiversación de los hechos, porque aquí no se produjo una usurpación de poder, sino una sucesión constitucional. Le agradezco muchísimo. Gracias. El canciller Javier González Olaichea ha estado con nosotros. Vamos a seguir hablando seguramente sobre la situación de Betsy Chávez, pero ahora nos vamos. Gracias a usted.